En el presente trabajo se realizará el análisis de las edades presidenciales de los Estados Unidos, tomando como referencia la estadística, en los cuales abordaremos temas como la moda, media, mediana, varianza estándar y el rango, por lo cual se pretende cuantificar los datos dados e ilustrando de manera analítica las edades mínimas para competir en la presidencia de los Estados Unidos, en donde se hará estudios con los datos definitivos y por medio de diagramas determinar si las edades de presidenciales son frecuentes e infrecuentes. Hacemos uso de la estadística para dar una mejor claridad de los datos y poder analizarlos de una manera más adecuada y más fácil. La estadística es parte de las matemáticas, que toma datos reales, los analiza y los presenta organizadamente para poder entenderlos. Mediante esto, el siguiente trabajo se lo realizará con el fin de entender y dar a conocer cuáles son las edades mínimas para competir en la presidencia de Estados Unidos, analizando tanto los datos obtenidos como por medio de diagramas, permitiéndonos dar a entender acerca de las edades infrecuentes para el cargo de la presidencia. Okay, several interesting data were obtained in the results. For example, N is equal to number of date of president's ages. N equal to 43. The mean, which is the sum of all the date of president ages divided by the date number N, is equal to promedio A2 Kerlon A44. The main is 54.6. Median is equal to mediana A2 A44. The median is 54. Fashion is equal to moda A2 A44. Fashion is 54. Variance is equal to var A2 A44. The variance is 36. The standard deviation equal to this A2 A44. The standard deviation is equal to 6.052. Range is equal to max A44 minus min A2. The range is 27. Half of the range is equal to range over 2, or H5
over 2 equal to h5 over 2. Quartile 1 is equal to quartile A2 Carillon A44 semicarillon 1. The quartile 1 is 51. Quartile 3 is equal to quartile A2 carillon A44 semicarillon 3. The quartile 3 is equal to 57. The percentile 10 is equal to percentile A2 carillon A44 semicarillon of that one. The percentile is equal to 47 data 2. The interquartile range is equal to K5 or quartile 3 minus J5 or quartile 1. The interquartile range is equal to 6. The upper limit is equal to K5 or quartile 3 plus that 5 by M5 or interquartile range. The upper limit is 66. The lower limit is equal to J5 or quartile 1 plus 1.5 by M5 or interquartile range. The lower limit is 6. Usando gráficos se puede corroborar los datos obtenidos, como por ejemplo el diagrama de cajas y bigotes indica que los valores de las edades los valores de las edades menores a 42 o mayores a 65 resultarían como datos infrecuentes. Se nos presenta una serie de preguntas en la que en primer lugar tenemos: John F. Kennedy tenía 43 años de edad cuando tomó posesión. ¿Será la edad de 43 años de Kennedy infrecuente? ¿Por qué? En primer lugar debemos tener en cuenta lo que sería el puntaje Z. Este puntaje Z nos permite tomar cualquier muestra de un conjunto de datos y determinar a cuántas unidades de desviación estándar se encuentra por encima o por debajo de la media. Para poder hacer el respectivo cálculo del puntaje Z debemos tener en cuenta una fórmula,
la que nos dice que se debe hacer una resta entre el promedio y el dato dividido entre la desviación estándar. En esta actividad tenemos un promedio de 54.6 y un dato el cual representa la edad del presidente de 43 años. La resta entre este promedio y el dato dividido entre la desviación estándar con un valor de 6.06. Al hacer la respectiva operación tenemos un valor de menos 1.9. Este valor debe ser evaluado en el punto que nos dice que para que un valor o dato sea infrecuente con respecto al puntaje Z, este debe ser menor a 2 o mayor a 2. Pero para que este sea frecuente, debe estar entre el intervalo de menos 2 hasta 2. Con esto concluimos que la edad del presidente de 43 años, al tener un valor con el puntaje Z de menos 1.9, es frecuente. Aplique la regla práctica del intervalo para identificar otras edades de la lista que sean infrecuentes. Para identificar los datos infrecuentes se aplicó la fórmula que plantea la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, los cuales nos permiten encontrar el rango en que se encuentran los datos, para posteriormente aplicarlo en L1, que es el dato superior, y L2, que sería el dato inferior, dentro de los cuales se encuentran los datos infrecuentes. Como primer dato se tiene el cuartil 1, el cual equivale a 51, y como segundo dato el cuartil 3, que equivale a 57. Por consiguiente se tiene la fórmula RIG, la cual nos arroja el rango. Este se lleva a cabo mediante la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, tomando los datos 57 menos 51, lo cual nos da un valor de 6, lo que conlleva aplicar este dato a la siguiente ecuación, la cual nos permite encontrar los valores máximos y mínimos. Para el caso de L1 tenemos el cuartil 1 menos RIG por 1.5, el cual nos arroja un valor de 42. Y para L2 tenemos el cuartil 3 menos RIG por 1.5, el cual nos arroja un valor de 48. Por lo tanto, se tiene que los datos infrecuentes son aquellos que sean menores al dato mínimo, 48, o mayores al dato máximo, 42. Tercer punto. Aun cuando la lista de edades no incluye la de 35 años, ¿sería esa edad infrecuente? Es probable que un candidato a la presidencia de 35 años de edad descubra que su edad sea un tema importante de campaña. La edad de la senadora Hayes es un dato de infrecuencia, ya que está por fuera del rango de frecuencia, el cual está definido entre la media más o menos 2 desviaciones estándar de las edades de los anteriores presidentes de los Estados Unidos. Como se puede observar en la hoja de Excel, para saber en qué rango se encuentra la edad de la senadora, se debe calcular la puntuación Z de la misma. Para encontrar esta puntuación Z, se procede a reemplazar la edad de la senadora en cualquiera de los datos de las edades de los presidentes, teniendo en cuenta que la media y la desviación estándar no se deben cambiar, dando como resultado este procedimiento menos 3.9412, lo que significa que está fuera del rango de frecuencia, por ende la edad de 35 años es infrecuente. Sabiendo esta información, cada postulante a la presidencia de los Estados Unidos debe tener en cuenta que la edad para postularse es un factor importante y significativo en la elección presidencial.